¿qué va a hacer la autoridad fiscal para el año 2026? A ver, en el mes de agosto del 2025, la autoridad fiscal es muy recurrente en estar publicando estadísticas. Primera nota que les voy a dejar de tarea. Como maestro que soy, pues me gusta dejarles tareas, ¿no? Tienen que leer un documento, tienen que estar pendientes de un documento que se llama Informe Tributario y de Gestión. Es un informe que regularmente se publica cada 3 meses, a veces lo hacen cada 6, pero este documento, que es el Informe Tributario y de Gestión preparado por el SAT, nos va a ir dando un panorama del camino que la autoridad fiscal está siguiendo durante el ejercicio en curso. Entonces, en el último informe tributario de gestión que está publicado, nos encontramos con una gráfica que nos debe de hacer pensar algo muy interesante. Quiero que sepan que más o menos al día de hoy México tiene apuntalados sus ingresos como gobierno federal en alrededor de un 58% provienen de la recaudación. Y eso del 58% lo podemos nosotros apreciar en la ley de ingresos de cada uno de los años. ¿Por qué esta gráfica es interesante? Porque el SAT, que es el órgano encargado de la recaudación en este país, dice, mira, yo tengo un presupuesto de ingresos que está autorizado por el Congreso y es con lo que yo estimo o es lo que yo estimo que voy a recaudar. En lo que está en la ley de ingresos, entiéndase muchachos, que lo que está previsto en la ley de ingresos es lo que la autoridad presupone va a cobrar en un cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales. Esto es que todos los pagadores de impuestos paguen lo que les toca. Eso es lo que está documentado, calculado, presupuestado en la ley de ingresos. ¿Qué es lo que sucede durante el ejercicio fiscal? Pues dice la autoridad, bueno, yo ya tengo un presupuesto, pero es de lo que la gente va a pagar de manera normal cumpliendo sus obligaciones fiscales. Pero ¿qué sucede cuando la autoridad dice, oye, pues mira, yo creo que sí van a pagar, pero me reservo el derecho de estar revisando? Uno, si los que me pagan me están pagando bien. Y dos, lograr identificar a aquellas personas físicas y morales que no están pagando, sea por desidia o sea por estar instrumentando esquemas fraudulentos para no pagar contribuciones. Me refiero, cuando digo esquemas fraudulentos, me refiero específicamente a los factureros. Hay muchos métodos y formas, sí, pero bueno, vamos a concentrar nuestra atención a ese problema de recaudación nacional. Como ustedes pueden apreciar en la gráfica que tienen en pantalla, que son datos recientes, la recaudación tributaria que se ha venido dando año con año va aumentando. Y no necesariamente aumenta porque aumenta el padrón de contribuyentes, que eso es algo también muy interesante entender. Tú puedes decir, bueno, si va a aumentar la recaudación porque ampliamos la base de contribuyentes, bueno, pues es lógico. Pero ¿qué sucede cuando la base de contribuyentes no aumenta y aumenta la recaudación? Quiere decir entonces que la autoridad fiscal, en el ejercicio legal de sus facultades de comprobación, que es lo que vamos a platicar hoy, está recaudando más de lo que tiene presupuestado. Aquí un comentario muy importante. Desde mi punto de vista, la autoridad con el presupuesto de ingresos, pues logra cubrir el presupuesto de egresos. Somos unos genios. Pero ¿qué sucede cuando la recaudación presupuestada es excedida por la recaudación, además del presupuesto con lo que se cobra en facultades de comprobación? La pregunta del millón, y creo que a todos los mexicanos nos debe de preocupar, esos excedentes que no están presupuestados, ¿dónde van? ¿A dónde se van? ¿Quién se los queda? ¿Dónde se gastan? Entonces, creo que de una u otra manera es el enfoque que tenemos que darle al tema el día de hoy. Oye, todo ese excedente que se está recaudando, ¿dónde se ve reflejado? ¿Dónde está aplicado? Porque estamos de acuerdo que eso no estaba contemplado en el presupuesto, pero sí la autoridad lo está recaudando. Un dato sumamente importante y verificable. Y es más, les hago una pregunta. A que me quiera contestar de viva voz o en el chat me va a dar mucho gusto. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto invierte el SAT
para recaudar 200 pesos. A ver, es pregunta. ¿Cuánto invierte el SAT para recaudar 200 pesos? ¿Alguien que nos pudiera dar alguna cantidad que se nos ocurra? Aquí nos dice nuestro amigo Tavo Montiel, 8 centavos. Muy bien, bueno, Tavo se la sabe que fue mi alumno. No, no es cierto. Saludos, Tavo. Para recaudar 200 pesos, el SAT invierte 8 centavos. Analicen el costo de la recaudación que hoy tenemos en México. Y esto obedece al uso de tecnologías y de herramientas informáticas que más adelante voy a platicarles un tantito de ese tema para que lo puedan ustedes explorar. Ya sé que no somos expertos en computación, pero nunca está por demás tener ciertas nociones, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar viendo o más bien, es lo que hemos estado viendo en los últimos 5 o 6 años, que la recaudación va aumentando porque la autoridad perfecciona sus técnicas de cobranza, no nada más del cumplimiento voluntario de lo que nos toca. Perfecciona y está perfectamente documentado que perfecciona sus técnicas de cobranza. Ahora, el 8 de enero, como una introducción, el pilar de las facultades de comprobación se centra en las siguientes bases. Uno, siguen implementando herramientas tecnológicas. Aquí les voy a dar una pequeña introducción, más adelante lo profundizamos. El SAT cuenta hoy, y me voy a permitir, si les parece, hacer una pequeña pizarrita, lo voy a ir alternando para que vayan tomando notas, y también si les parece, de lo que haga de apuntes, se los voy compartiendo en el chat para que le digo, no pierdan el comentario. Dice aquí que la autoridad va a hacer uso de herramientas tecnológicas. ¿Qué es esto? En resumen, muchachos, cuando hablamos de herramientas tecnológicas, nos estamos refiriendo a dos principales que vale la pena que las conozcamos. Listo. Aquí ya deben de estar más o menos todos, deben de estar viendo una pizarra que les estoy poniendo aquí en la pantalla. Si no alcanzan a ver la pizarra, no se preocupen, del apunte que yo haga, se los comparto en PDF en el chat del Zoom para que también tengan el apunte, lo tengan el apunte completo. Cuando el SAT nos dice que va a utilizar herramientas tecnológicas, me voy a referir a las dos principales. Tienen un conjunto de herramientas y la primera es una inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Esta es la principal fuente de inteligencia artificial con la que el SAT programa sus actos de fiscalización. De ahí nace, de ahí nace. Ahora, ¿qué es esta Machine Learning? Es una inteligencia artificial programada que está detectando conductas por cada RFC que tiene registrada la base de datos del SAT. Entonces, ¿qué hace? Está detectando conductas. Hay conductas típicas o como el SAT lo hace saber, hay conductas atípicas. Y cuando esta Machine Learning detecta una conducta atípica, empieza a aventar en los mismos sistemas el método mediante el cual la autoridad te va a fiscalizar. Que nos quede bien claro, y se los digo para que lo apunten. Hoy por hoy, cuando ya nos enfrentamos a una facultad de comprobación de la autoridad, una auditoría del tipo que sea, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisiones electrónicas, cuando ya la autoridad está en ese sentido de ejercer facultades, debemos de entender, muchachos, que las facultades ya están previamente previstas sobre antecedentes para revisar a ese contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad no va a hacerte una auditoría simple y sencillamente porque te quiera revisar y a ver qué encuentra. La autoridad ya sabe que hay algo que no estás cumpliendo. Va a ir por eso más lo que se acumule. Oye, Edgar, ¿y qué es eso más lo que se acumule? Vamos a suponer que yo voy a revisar ingresos no acumulados. Tú declaras 10 pesos y expediste comprobantes por 15. Ahí hay un diferencial que no está acumulado y eso de toda una auditoría. El Machine Learning lo detectó. El SAT va por esos ingresos que ya detectó que no están acumulados, pero más lo que se acumule. ¿Qué sucede si dentro de tu revisión
detecta partidas que no son deducibles, que tú dedujiste, que resulta que tienes comprobantes que no reúnen requisitos fiscales o que hay cálculos como un costo de ventas mal calculado, un ajuste por inflación que está mal determinado. Entonces la autoridad iba en principio por lo que detectó su machine learning, que es, oye, ingresos no acumulados, pero además en el camino me voy encontrando otro tipo de omisiones o de errores que derivan en el no pago correcto de los impuestos. Entonces, este machine learning tiene esa primera fase. Y la segunda, que no es menos importante, esta machine learning tiene una característica principal y por eso se llama machine learning. Detecta conductas y patrones para desmembrar auditorías, pero además tiene un motor de aprendizaje. De cada revisión y de cada acto de fiscalización que la autoridad ejerce, el sistema o la inteligencia está aprendiendo. Eso es sumamente interesante porque imagínense ponerle enter a un sistema y que ese sistema, además de estar revisando por un lado, esté aprendiendo las conductas. Algo tan sencillo y tan lógico que ustedes y yo por sentido común lo podemos deducir, pero el sistema ya está programado. Imagínense, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo vago. Tenemos un reciclo, persona física, actividad empresarial, que se dedica a la compraventa de ropa. Esa es su actividad. La lógica marca que si compra y vende ropa, pues va a haber facturas de compra de ropa y ventas de ropa. Va a haber gastos de operación como pago de sueldos, pago de combustible. Pero ¿qué sucede cuando la máquina detecta que ese reciclo, persona física, compró 5 millones de pesos de cemento? A ver, no estoy diciendo que per se la compra de cemento sea ilegal, claro que no. Pero están de acuerdo que la inteligencia artificial detecta una conducta que no es normal en el perfil del contribuyente. ¿Qué va a hacer el sistema? Pues ponlo en la lista para darle una revisión, a ver de qué manera, revisión directa, una visita, una revisión de gabinete o incluso una revisión electrónica a través del buzón tributario. Entonces, esta máquina así está trabajando. Muchachos, quítense de la cabeza porque he escuchado a varios colegas. Ah, es que me llegó un aviso del SAT que me mandó el robotcito. No, muchachos, no cometamos el error de ser ingenuos. El SAT no tiene un robotcito, tiene una estructura sumamente poderosa que día con día se está perfeccionando. Hay quien me dice, oye Edgar, me mandaron un correo, un comunicado y no procede. Prueba y error, son curvas de aprendizaje para el SAT y para nosotros. Entonces, el SAT está consciente de esas curvas de aprendizaje, por eso es una máquina que aprende. Está aprendiendo del ejercicio de la programación. Tan es así que fíjense la dimensión de las palabras que les digo. Esta Machine Learning está catalogada por el SAT, y lo voy a poner incluso hasta en letras más grandes, si me lo permiten. Está reservada, toda la información de programación de esta inteligencia está reservada como datos de seguridad nacional. A ese nivel, el SAT tiene catalogado el Machine Learning, para que se den ustedes una idea. Ahora, en ese mismo contexto y en ese mismo orden de ideas, a la par, en ese mismo orden de ideas, la siguiente inteligencia artificial que tiene el SAT está muy bien definida y dirigida a quienes, a la detección de EFOS y EDOS. ¿Y cómo se llama esa inteligencia artificial? Como tal, no es una inteligencia, sino es una técnica que se llama analítica de grafos. Esta analítica de grafos no es otra cosa que una programación derivada de la ciencia de datos que detecta patrones inusuales entre los nodos de los FDIs de las empresas que expiden y de las empresas que reciben. Entonces, cuando la computadora está trabajando, empieza a hacer el análisis de esos nodos del CFDI, que es la analítica de grafos, y empieza a detectar conductas inusuales de empresas que se interrelacionan, que pueden tener posibles conductas de factureras. Entonces, en resumen, esto es lo que hoy la autoridad está utilizando
para iniciar las auditorías. Y esto no es nuevo. Esto ya lo vienen haciendo desde, ¿qué les digo? Lo empezaron a hacer, lo empezaron a sembrar más o menos a raíz del año 2014, cuando nació el famosísimo artículo que hoy conocemos como el 69B, que todos el mundo sabemos para qué está diseñado. Y de ahí, entonces, la autoridad empezó a utilizar estas técnicas, lo cual a día con día la autoridad va perfeccionando. Analicen sus conductas fiscales que tienen. Hay conductas atípicas que no son ilegales, pero son detectables por la autoridad. Y de ahí se va a derivar, evidentemente, el ejercicio de una facultad de comprobación, que ahorita vamos a ver dónde se centran los datos. Y como les comenté, cualquier duda o pregunta que tengan, con todo gusto me la hacen saber y le damos seguimiento. Y voy a estar alternando la presentación con algunas láminas que vamos a ir desarrollando durante la mañana. Entonces, en resumen, lo que les acabo de poner en la pizarrita es lo que dice este plan maestro del SAT, que no es diferente al de 2024 y no va a ser diferente al de 2026. Esa es la tendencia que la autoridad está siguiendo. Algo que también llama la atención, que seguramente lo sabemos, aunque no lo dimensionamos, es que dentro de las autoridades fiscales, la primera que se nos viene a la mente es el SAT. Pero no perdamos el contexto que también tenemos otras dos autoridades fiscales federales que también nos pueden hacer auditorías. ¿A quién me refiero? Al IMSS y al Infonavit, como autoridades fiscales autónomas, aunque también de la misma inteligencia artificial y los datos del SAT se derivan otro tipo de auditorías como son las de las inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Esto qué es? Hacen intercambio de base de datos y ¿sabes qué? Pues aquel caso concreto. Traigo una inspección ahorita abierta de una empresa que me está revisando la Secretaría del Trabajo. ¿Saben por qué? Porque la Secretaría del Trabajo asume, presume o alucina que la PTU que pagó la empresa no es correcta. La Secretaría del Trabajo, ¿de dónde puede saber si la PTU es correcta o no? Pues muy sencillo. El SAT le da a la Secretaría del Trabajo pues la declaración anual del ejercicio X, donde nosotros como contribuyentes determinamos la base gravable. De acuerdo, y ustedes apúntenle, de acuerdo a los artículos 76 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando somos patrones, tenemos la obligación de determinar en la declaración anual del impuesto sobre la renta la base gravable y el importe a distribuir de PTU. Ya la parte laboral, que si está topado, que si a uno le das más, a otro le das menos, es otra cosa. Pero de ahí nació la información. No crean que fue la Secretaría del Trabajo a tocarle al SAT, oye, dame los datos. Es un intercambio permanente a través de Internet y es en segundos. Ya no sé si están enterados que por ahí ya dijo la presidenta de la República que van a hacer una supercomputadora que es la más avanzada del universo. Veremos qué enfoque y hacia dónde va a dirigir esa supercomputadora. Lo cierto es que ya tienen los sistemas, lo cierto es que ya tienen los programas. Ahora vamos a ver si la máquina va a trabajar con toda esa infraestructura, que seguramente sí, y a ver qué nos depara el destino. Y como último, digamos, escalón de la pirámide, aunque no es menos importante, hay un conjunto de planeaciones fiscales que hoy les llamamos esquemas reportables. En México tienen antecedentes, se los pongo en contexto, otro documento invaluable que ustedes tienen que estudiar, muchachos, si quieren estar actualizados en este y en otros temas, tienen que descargar un documento que se llama Plan BEPS. ¿Qué significa Plan BEPS? Aquí se los voy a apuntar aquí en la lámina. El Plan BEPS no es otra cosa más que las iniciales BEPS. ¿Qué significa? Base Erosion and Profit Shifting. En español, erosión de la base imponible y traslado de beneficios o de utilidades. Y este documento lo pueden descargar del portal de la OCDE. Gran parte de los mecanismos de fiscalización que el SAT establece en México provienen de las recomendaciones que hace la OCDE en el Plan BEPS. Regresando a nuestro tema,
Otra fuente de información que la autoridad está tomando para practicar auditorías es de aquellas empresas que llevan a cabo esquemas reportables. Los esquemas reportables en México relativamente son jóvenes, nacieron en el año 2020, para ser exactos, revivieron el título 7 del Código Fiscal de la Federación, pueden leer o conocer todos los esquemas reportables en el artículo 199 del Código. Y ojo, los esquemas reportables están definidos como esquemas agresivos, así es como se les define, esquemas agresivos de planeación fiscal. Ojo, esquemas agresivos, no esquemas ilegales, que eso es muy importante. Al ser un esquema agresivo que me permite no pagar impuestos, pues a la autoridad fiscal no le gusta. Pero eso no quiere decir que el contribuyente esté llevando a conductas fraudulentas a la práctica para no pagar contribuciones. Entonces, si quieren tener el mejor libro de planeación fiscal de México, lean el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Cuando nosotros tenemos un esquema reportable, se reporta, la autoridad lo recibe, lo revisa. Y si algo de tu esquema no le gustó, de ahí proviene una facultad de comprobación, o sea, te voy a auditar. Entonces, muchachos, esto es el antecedente de donde la autoridad va a detectar los datos que le permitan tener la lista de empresas a las que puede hacerle una auditoría. Repito, esto no es nuevo como tal, esto ya viene desde el 2000, yo creo que desde el 2014 lo han ido perfeccionando y vaya que sí lo han perfeccionado, pues ya son casi 12 años. Estamos de acuerdo que un sistema lo echas a jalar y en 12 años lo vas enmendando y lo vas corrigiendo, curvas de aprendizaje. Es lo que hoy, que es lo que hoy tenemos, ¿no? Ahora, en este contexto, la autoridad nos publica en un comunicado en su portal el día 20 de octubre cuáles van a ser los criterios que va a tomar como base para practicar auditorías. E inclusive ya dijeron cuántas auditorías tienen programadas. Yo, en lo personal, ¿cómo les diré? Soy un poco escéptico, ese es mi punto de vista. Soy un poco escéptico si se cumple o no se cumple la meta. No sé, habrá que ver cómo se desarrolla. Para eso es importante tener a la mano el informe tributario y de gestión del año que viene para ir viendo los números que hoy les estoy mostrando. En ese informe tributario y de gestión, estos números, la autoridad nos va dando los avances. De esa manera podemos ir midiendo si lo que nos dijeron va bien, no va bien, qué falta o qué sobra. ¿Qué criterios va a tomar la autoridad? ¿A quién va dirigido el programa de auditorías 2026? No acostumbro leer, pero aquí sí se los quiero leer porque sí es interesante ver paso por paso. Uno, empresas que celebran operaciones con factureras o nomineras. Aquí, muchachos, importante. A mí no me asusta si alguien compra una factura o no. No lo comparto. Eso sí, no lo comparto, pero no me asusta. Y sé cuál es perfectamente el esquema. De hecho, si yo fuera facturero, yo sería de los mejores. ¿Por qué? Porque conozco el marco legal, tengo experiencia, pero repito, no me asusta, pero no lo comparto. Y no soy un santo, ¿eh? Hago otras cosas, a lo mejor peores, no, no es cierto. Pero eso de vender facturas no se me da. Sin embargo, acuérdense que hoy, miren, esto es bonito, miren. En 2014 nació el artículo 69B. Todo mundo lo conocemos. El artículo 69B, como está redactado y diseñado, está enfocado a hacerle una revisión de operaciones a la empresa que compró la factura. Así de fácil. Muchas veces nuestro enfoque creo que no está bien ubicado porque dice, no, es que van tras las factureras. No, con el 69B iban o van, bueno, van y vienen también, van sobre los que hicieron la deducción, porque lógicamente
Ya quedó demostrado en la historia que un facturero puede estar un día y al día siguiente no, y se desaparece. Entonces el SAT no encuentra a quién revisar. Lo fui a buscar y no está, el domicilio no es, ya no es aquí, se desapareció. Pero es lógico pensar que la empresa que adquirió una factura de manera ilegal, pues evidentemente esa empresa está trabajando y esa empresa subsiste. Entonces el 69B, ¿hacia dónde va dirigido? Pues va dirigido a la empresa que hizo la deducción. Y hasta ahí es en lo que nos hemos enfrentado 2025 para atrás, desde 2014 a 2025.